La fe, visión y permanencia de la fe. Hay una empresa comercial de ventas por internet muy conocida que a través de conciertos homenajea a diferentes héroes actuales. Son conciertos unipersonales. Y en este momento vamos a estar compartiendo en el libro de Hebreos 11, donde nos habla de héroes de la fe. Héroes que el Señor lo tiene en lo que nosotros le llamamos el salón de fama de la fe. Se le dio de llamar de esta forma. Y vamos a estar buscando justamente en la palabra de Dios, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo la primera parte del verso 1 al 3. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este capítulo nos habla de hombres con una visión espiritual especial, una visión espiritual íntegra, que soportaron oprobios y padecimientos antes que renunciar a la fe. Un ejemplo, nos trae el futuro al presente, la fe, y nos hace ver lo invisible. Es eso, la fe, de lo que vamos a compartir en esta noche. Nos da la convicción que lo que Dios dice es verdad y que lo que Él promete cumplirá. Esto tiene que ver con la fe. Y la fe precede o está ante al entendimiento. Hoy por hoy la gente dice ver para creer. Y en la palabra de Dios con claridad nos habla el Señor Jesús en Juan 11:40, donde le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Creer para ver, no ver para creer, creer para ver. Juan también nos decía, estas cosas se han escrito a vosotros que ya creéis para que sepáis, ¿no? Para que confirmáis. En este salón de fama de la fe, héroes de la fe, donde vamos a ir viendo aquí a lo largo de este capítulo, nos habla de esto, de creer, de confiar, de depender de Dios. Por la fe creemos en la creación, por la fe somos salvos creyendo y por la fe vivimos. Tanto en el Antiguo Testamento, como vamos a estar viendo estos héroes, como en el Nuevo Testamento. En la fe la certeza de lo que se espera, nos habla en este versículo, y ellos alcanzaron aprobación divina, estos dignatarios del Antiguo Testamento. Dios nos contó de lo que pasó en la creación, porque nosotros no estuvimos. Es por fe que creemos en lo que Él nos relató en el libro de Génesis. Y avanzamos un poco más en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el verso 7. Y dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible. Esto es clarísimo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, mínimamente, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio y tuvo por ello testimonio de justicia, testimonio de ser justo. Por la fe, Enoc no vio muerte, sino que Dios lo traspuso, Dios lo llevó, porque caminó y agradó a Dios por fe. Por fe es imposible agradar a Dios, porque el que no cree, como nos dice en 1 Juan 5:10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, ¿cómo Dios se puede agradar si se le considera mentiroso? Entonces, crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y más adelante nos habla de Noé.
Noé, por la fe, verso 7, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo mismo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Es por esta misma razón que Noé, cuando aún no había llovido nunca, advertido por Dios, él hizo cosas que tendrían repercusión a futuro. Él vio cosas que todavía no se veían y de esta manera condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Fue justificado, recibió la justicia de Dios. Verso 8 al 12, avanzando un poquito más. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, mirando y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muerto, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud de su descendencia, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, a dónde Dios le llamaba. Él simplemente obedeció y habitó aún como extranjero en esa tierra prometida, en la tierra que Dios le había dado, esperando la promesa, aún la promesa mucho más allá, en esa ciudad hecha por Dios, en cual Él mismo es el arquitecto, Él con la confianza en que heredaría las promesas y estaría habitando en esa ciudad que Dios le daría reposo. Aun Sara misma, siendo estéril y de edad muy avanzada, dio a luz, y de ella y su marido descendieron multitudes como la arena del mar, y heredaron fundamentalmente la promesa hecha por Dios. Pero ¿qué vemos un poco más ya en el verso 13 al 16? Nos habla de mártires. Nos habla de mártires. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que están buscando una patria. Pero si ya hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, con total claridad. Pero anhelaban una mejor patria. Esta es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y estos mártires murieron sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ellos buscaban una patria mejor, la patria celestial, la patria eterna. Es por esto que, dando testimonio de su fe, Dios no se avergüenza de llamarles Dios y les tiene preparado una ciudad. Una ciudad para estos mártires, para estos que están en el salón de la fe, del cual Dios mismo da testimonio en su palabra. 17 al 22, y nos habla de Abraham, de José, aquí probados. Y el verso 17 nos dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa, había de ofrecer a su primogénito, a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso aún para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Abraham y José fueron probados en su vida, y Abraham fue probado con su hijo unigénito, en el cual había de heredar la promesa, sabiendo que en él estaba la promesa y Dios le pedía que lo sacrificaba. Pero aún también confiaba en que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún después de muerto, levantarlo aún de los muertos, porque él confiaba claramente en Dios. Por esta misma fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú con bendiciones venideras, viendo lo que iba a hacer. Bendijo también a los hijos de José, y José mencionó la salida de Egipto. Por esta misma fe, la fe en Dios, la confianza en Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? En el versículo 23 a 28 nos habla de esto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque él tenía 3 meses de edad y le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo a un ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deberes temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la llamada, en lo que Dios le había prometido. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como en tierra seca. Moisés se mantuvo como sostenido viendo al invisible, viendo al que nadie podía ver, viendo a Dios mismo. Moisés, siendo niño, fue escondido por sus padres y no fue conforme al decreto de Faraón muerto o arrojado al río. Y aún ya siendo más grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón y por lo tanto heredero de este trono tan importante, porque él sabía que Dios tenía preparado mayores riquezas y podía soportar el vituperio mismo por Cristo. Él tenía puesta la mirada en el galardón, en ese llamado que Dios le había hecho. Él dejó Egipto y se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a quien nadie veía, a quien su mismo pueblo no estaba viendo. Él se sostuvo todo ese tiempo, celebró la Pascua y de esta manera salvó al primogénito de cada uno de los hijos de la familia de la tribu de Israel. Él celebró la Pascua y el ángel del Señor, cuando pasó, no mató a los primogénitos, que no así pasó con los egipcios. 29 al 31, promesas de protección hacia los hebreos, proezas. Y vamos a leer del 29 al 31. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los hebreos pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros, hicieron proezas, por la fe fueron protegidos por Rahab. Rahab protegió a los espías cuando los guardó en su casa, y ellos tuvieron misericordia de ella en lo posterior. Rahab escondió y tuvieron protección. Por la fe ellos creyeron en Dios y fueron a ese lugar y fueron protegidos. Y avanzamos un poco más. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de sus profetas.
que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron primicias, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga aún a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentando, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Estos conquistaron reino, hicieron justicias, soportaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Dice el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fueron apedreados, sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. El mundo no era digno de ellos. 39. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron la promesa, pero ellos tienen la confianza en Dios, de que Dios les va a resucitar y nosotros seremos además como ellos perfeccionados. ¿Qué a ti? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos siendo probados como estos héroes? ¿Cómo está tu fe? Dios dice que la fe es imprescindible, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos sostenernos como viendo al invisible, cada día esforzándonos en crecer en nuestra fe. Que Dios nos bendiga en este desafío que nos hace a través de su palabra, de que podamos sostenernos como viendo al imposible, que tengamos esa fe que agrada a Dios, que en el testimonio diario y en la dedicación de nuestro tiempo a Dios, nuestra fe pueda crecer, cada uno en nuestro lugar apartado, en el tiempo que hemos apartado de Dios, que podamos estar viendo el futuro en el presente, viendo lo invisible, saber de que Dios dice la verdad, tener esta convicción y que lo que Él promete, Él cumplirá. Hombres con visiones espirituales, íntegros, que soportaron oprobios y padecimientos antes que renunciar a la fe. Que esta pueda ser tu realidad, que esta pueda ser tu manera de vivir y tu confianza al encarar cada actividad de nuestra vida. Que Dios nos guíe, que Dios bendiga su palabra.